Está en tu móvil, en tu tele y en miles de servidores, pero te han hecho creer que es cosa de frikis. GNU Linux no es el sistema del futuro, es el sistema oculto del presente. Hola a todos, bienvenidos a Tecnovives, el espacio donde simplificamos lo complejo de la tecnología. Hoy os traemos un episodio especial dedicado a un sistema que muchos creen que no usan, pero que probablemente esté funcionando justo ahora en alguno de tus dispositivos, cerca de ti. Hablamos de GNU Linux, el sistema operativo que vive en las sombras. Bueno, pues vamos a comenzar. Y primero que todo, vamos a saludar al amigo Tony Laje, que está conmigo acompañándome en este capítulo. Hola Tony, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal, Juan? Pues muy bien. Hoy traemos un podcast que creo que te gusta un poco, ¿verdad? Sí, hoy me encuentro como pez en el agua, me encuentro muy a gusto. Bueno. Pues vamos a comenzar. Mira, vamos a ponernos en contexto, Tony. Cuando hablamos de Linux, mucha gente se imagina a un hacker encapuchado frente a una pantalla negra llena de código. Pero no, Linux tiene historia, tiene filosofía y además tiene un origen bastante curioso. Pues yo creo, Juan, que como siempre en nuestros capítulos tenemos que ir hacia atrás. O sea, damos a la máquina del tiempo para atrás y nos vamos, por supuesto, al año 80, principios de los 80, ¿no? Cuando un tal Richard Stallman, ¿no? Programador de MIT, el famoso Richard Stallman, lanza el proyecto GNU, ¿no? Que todo el mundo confunde GNU, Linux, pero yo creo que hoy va a quedar bastante claro. Y su idea era simple, ¿no? Pero yo creo que a la vez revolucionaria, porque crear un sistema operativo completamente libre, no gratuito, sino libre. Importante que recalques. Que ya explicamos, sí, varias veces, como en libertad, que pudieras usarlo, estudiarlo, modificarlo y compartirlo. Sí, y date cuenta que en aquella época casi todo el software se estaba volviendo privativo, totalmente privativo. Empresas como Microsoft o Apple empezaban a cerrar sus sistemas, proteger su código y limitar qué podías hacer con tu propio ordenador. Bueno, yo creo que por eso Stallman, ¿no?, lanza las bases éticas, ¿no?, y técnicas del software libre. Pero faltaba algo, Juan, faltaba el núcleo, el kernel del sistema operativo, lo que le dice a las cosas que hacer. Y aquí entra en escena otro personaje clave. Y efectivamente, el personaje clave es Linus Torvalds, un estudiante finlandés que en 1991, publicó un mensaje en un foro diciendo algo así como: estoy haciendo un sistema operativo. Vale, solo es un hobby, no va a ser nada grande. Y bueno, y aquí digo un spoiler, que supongo que lo sabrán todos, acabó siendo el núcleo de millones de dispositivos en todo el planeta. Pero ese kernel, combinado con las herramientas del proyecto GNU, da lugar a lo que hoy conocemos como GNU Linux, ¿no? Técnicamente deberíamos llamarlo así, aunque la mayoría de la gente se queda solo con Linux. Sí, es más, yo creo que es más de ir a andar por casa, ¿no? El Linux, ya, yo creo que todos lo conocemos por Linux, ¿no?, que es GNU Linux. Y además, mientras Windows conquistaba los hogares y Mac se hacía fuerte en el diseño, Linux se colaba en silencio, pero ¿por dónde? Pues eso, en servidores, en supercomputadoras, en sistemas embebidos y años más tarde, que luego hablaremos de ello, en nuestros bolsillos también. Exactamente, porque lo que yo creo que mucha gente no sabe, y me refiero a gente que no sabe, gente que no está metida en el mundillo, ¿no?, de la informática, la tecnología, es porque Android, sí, el Android, el sistema del móvil, está basado en el kernel de Linux. Pero eso yo creo que lo veremos en el siguiente bloque, porque ahora, quédate con esto, GNU Linux no es un invento reciente, sino un sistema marginal, ¿no? Porque lleva más de 30 años evolucionando, creciendo y sobre todo resistiendo. Ya, y además, si te das cuenta, sin campañas millonarias, ni marketing agresivo, ni nada de esto, ¿no?, en lo que estamos acostumbrados en los otros sistemas operativos. Solo una comunidad global de desarrolladores y usuarios convencidos de que la tecnología puede y debe ser libre. Y has dicho algo que seguro ha hecho arquear más de una ceja. Android está basado en Linux. Pues por supuesto que está basado en Linux. Sí, lo que dices tú, mucha gente no lo sabrá, Y nosotros que estamos más metidos en esto, pues bien, pero además el sistema operativo Android que usamos en más del 70% de los móviles del planeta, estamos diciendo que es una barbaridad, muchos millones, tiene como base el kernel de Linux. Es decir, cada vez que desbloqueas tu móvil Samsung, Xiaomi o incluso un Google Pixel, estás usando Linux, aunque no lo sepas, claro. Es como siempre decimos, ¿no? Es como ese amigo que te ayuda, pero nunca pide reconocimiento. O sea, el Linux, buena gente. Sí, buena.
Exacto, claro. Además, pero no solo que estos son los móviles, ¿eh? ¿Sabías que el 10%, o sea, el de 10 de las 10 mejores son supercomputadoras más potentes del mundo usan Linux? Y no lo digo yo, lo dice el ranking Top 500. Y no hablamos solo de ciencia espacial o física cuántica, no. Estamos hablando de predicción climática, de modelos de vacunas, de análisis financieros a gran escala, de muchísimas cosas, Tony. Juanjo se emociona cuando habla de Linux porque no era capaz de decir que supercomputadoras. O sea, el 10 de las 10 supercomputadoras más potentes del mundo. No, 10 de las 10 supercomputadoras. Se emociona con Linux, pero ya veremos después por qué se emociona. Ya lo veremos. Y otra cosa, la mayoría de los servidores web, y vuelvo a repetir, sí, esos que alojan los vídeos, las redes sociales o precisamente este mismo podcast que estás escuchando ahora, pues funcionan con Linux. Facebook, Twitter, ahora X o X a los anglosajones, Netflix, todos confían en Linux, pero confían, yo creo que más por su estabilidad y flexibilidad. Exacto, mira. Si no me equivoco. Sí, y aparte te voy a contar una anécdota. En 2020, el aeropuerto de Frankfurt, que no estamos diciendo cualquier aeropuerto, es uno de los más importantes de Europa, tuvo un apagón informático que paralizó decenas de vuelos. ¿Y sabes cuál fue el motivo? Pues nada, la famosa actualización fallida de Windows. ¿Cómo no? ¿Y sabes qué sistema implantaron después para ciertas áreas críticas? Pues bueno, ahí está Linux, con una distro llamada SUSE Linux Enterprise. Y a partir de ahí, pues bueno, se metió en el aeropuerto, precisamente en el aeropuerto de Frankfurt. Después vamos a ver qué es esto de las distros, porque aquí como nosotros simplificamos lo complejo de tecnología, vamos a explicar lo que es eso de distro, que es SUSE, Linux, etcétera. Pero esa sí que es buena, Juan, porque que estén trabajando con Windows y que se pasen directamente ya a Linux porque no quieren saber nada más del tema, está bien. Pero ahora lo que dices, por ejemplo, muchas Smart TV, los routers que tenemos, por ejemplo, en casa, incluso hasta los coches Tesla o sistemas de control industrial, también cajeros automáticos, ¿no? Que también son de uso mundial, y todos usan alguna variante de Linux. Sí, además incluso la Estación Espacial Internacional migró hace años sus sistemas de Windows precisamente a Debian, que es una de las distros más estables de Linux. Por algo lo hicieron, ¿no? Porque los astronautas estaban hartos de esos reinicios y cuelgues del otro sistema operativo, así que imagínate, Linux está orbitando la Tierra mientras tú crees que solo lo usan los hackers, ¿no? Hackers esos encapuchados de Matrix. Es que imagínate que están ahí en la estación, se les cuelga el Windows y yo qué sé, les falla el oxígeno, les falla algo. Es que Houston, a ver, con esto tenemos un problema. Con esto no estamos diciendo que Windows siempre falle. No. Ojo, hay millones de ordenadores en el mundo que usan Linux y otros tantos millones que usan, sobre todo en casa, que usan Windows. Lo que pasa es que en ciertas cosas, pues Windows carece de la fortaleza del sistema Linux, ¿no? Sí, pero a ver, estamos diciendo lo que hay, no podemos decir otra cosa, vamos. Pero ya me imagino al astronauta diciendo, Houston, tenemos un problema. Lo que te he dicho. Y se llama Windows Update. Windows Update, famoso Windows Update. A ver, lo irónico es que además vivimos rodeados de tecnología, ¿no? Basada en Linux. Pero ya te digo que seguimos pensando que es un sistema, ¿no? O la gente por lo menos sigue pensando que es un sistema oscuro, difícil, ¿no? O sea, complicado, inaccesible, ¿no? O sea, en realidad es todo lo contrario. Si es que está diseñado para ser precisamente estable, modular y seguro. Por eso lo usan donde no se puede fallar, ¿no? Eso está clarísimo. Y eso, o sea, lleva a hacernos una pregunta, ¿no? Si ya usamos Linux, ¿no? Sin saberlo, en mil cosas, ¿no? ¿Por qué no usarlo también en nuestros ordenadores personales, ¿no? Porque, ¿qué ventajas no tendríamos frente a Windows o a MacOS si lo tuviéramos en nuestras casas? Pues esa es una buena pregunta, Tony. Además, y justo es lo que vamos a explorar ahora. Mira, libertad, personalización, seguridad y además alguna que otra sorpresita por ahí. Sí, porque, vamos a ver, ya nos hemos convencido, ¿no? de que Linux está en todas partes. Eso y aparte es una cosa que no podemos negar, es así. Sí. Pero seamos realistas, si yo me voy a instalar un sistema nuevo, ¿no? Me interesa. ¿Qué me interesa saber, no? ¿Qué gano dejando atrás a Windows o a MacOS, ¿no? Por ejemplo, ¿es solo para los frikis de la programación? A ver, Juan, explícanos que tú sabes. Que va, para nada. De hecho,
a ver, una de las primeras cosas que gana cualquier persona que tiene GNU Linux, que da el salto a GNU Linux, es la libertad. Y tampoco me refiero a algo abstracto, ¿no? Sino en sí la libertad real de poder instalar lo que quieras en tu sistema, de poder modificar tu sistema como a ti te dé la gana, a tu medida. Y además, sobre todo, que yo creo que es muy importante, que no dependes de una empresa que te diga, pues eso, cómo tienes que usar, que es muy fuerte, tu propio ordenador, ¿eh? Sí, he visto que has usado varias veces la palabra libertad. Y creo que hoy en día la palabra libertad es algo muy caro. Porque tener libertad en algo hoy es, por no decir, casi imposible. Pero eso suena todo muy bonito. Pero quiero que me explique, o explícame, a todos los que nos escuchan, cómo afecta, por ejemplo, en el día a día. Pues mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Tú te acuerdas de cuando Microsoft forzó la actualización a Windows 10? A ver, incluso en ordenadores con Windows 7 sin pedir permiso. ¿Te acuerdas de eso, no? Sí, recuerdo. Bueno, pues eso en Linux no pasa. Aquí tú eliges que se instala cuando no tienes telemetría de ningún tipo, porque no hay telemetría que te oculte ni actualizaciones forzadas que te rompan el sistema. Y bueno, y si hablamos de privacidad, pues ahí es único, ¿no? Linux te gana por goleada Windows. No tienes un sistema que te vaya recopilando los datos constantemente, ¿no? Sobre tu comportamiento, tu ubicación, tus archivos y la verdad es que muchísimas cosas más. Aparte lo recuerdo porque yo en aquel tiempo pues estaba trabajando en una empresa que tenía Windows y llegamos y nos encontramos con actualizaciones, o sea, te paralizó el día. Pero ya que hablamos de libertad antes, que sé que lo has nombrado varias veces, la libertad va unida con la seguridad, ¿no? Entonces, ¿y qué hay de la seguridad? Porque con Windows es un festival, ¿no? Antivirus, firewall, si el Bitdefender, si actualizaciones de emergencia cada 2 semanas. ¿Cómo vemos eso en Linux? Y aparte, los reinicios que también te hacen, que igual estás a mitad de una tarea y te tienes que reiniciar el sistema, ¿no? Aquí viene otra ventaja. Linux es que es muchísimo más seguro por diseño. A ver, vamos a ver, no es inmune, ojo, pero como está basado en permisos de usuario bien definidos, es muy difícil, ¿no? Que un virus se propague, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ha pasado, sí, pero es muchísimo más complicado, ¿no? Y además, al no ser un objetivo tan masivo como Windows, pues bueno, la mayoría del malware ni se molesta, ¿no? En apuntar en esta dirección, ¿no? Yo sé que hace poco, y esto lo vamos a comentar ya que hablamos ahora del tema de antivirus, sí. Hace poco hubo un problema a nivel mundial de una puerta trasera. Exacto. Y gracias a un usuario, o digamos a un ingeniero de la competencia, se descubrió esa puerta trasera, ¿no? Exacto. No es inmune Linux tampoco. Eso sí. Pero puedo estar tranquilo, ¿no? Sin antivirus, entonces. Sí, a ver, la mayoría de los usuarios, yo por ejemplo no utilizo antivirus. Es bueno, es recomendable ponerte un firewall, pero un antivirus no. Aparte, si eres precavido, actualiza regularmente y tampoco instalas cosas raras, vamos. Aunque eso también es más complicado en Linux, ¿eh? Es muchísimo más complicado. Instalarte cosas raras que en Windows pues es mucho más sencillo instalarte cosas desde páginas, etcétera, ¿no? Si haces eso, pues te puedes olvidar, ¿no? del antivirus. Además, como es código abierto, pues cualquier fallo se detecta pues bastante antes y se corrige bastante antes que en Windows, ¿no? O que en sistemas propietarios en general, ¿no? De hecho, la NSA recomendó usar Linux para mejorar la ciberseguridad en infraestructuras críticas, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante, dice mucho al respecto. Bueno, yo creo que todos estos, digamos, pseudo ciberdelincuentes, ¿no? Que intentan estafar mediante virus a través... Yo creo que ellos mismos usan Linux y no creo que van a tirar piedras sobre su propio tejado, ¿no? Porque les afectaría a ellos también, ¿no? Porque si decimos que el kernel lo usan todas las distribuciones, que ahora más adelante vamos a explicar, no creo que tiren piedras sobre su propio tejado. Y otra cosa súper importante, ¿no? También, que aparte de que no hay que usar antivirus, ¿no? Es más seguro, que es libre, sí, y encima puedes personalizarlo. Tiene una estructura totalmente diferente a Windows. Entonces es mucho más difícil que se propague, ¿no? Un virus. ¿Y qué me decías de...? No, te decía que encima puedes personalizarlo, sí, ¿no? Sí. Porque eso también lo he escuchado mucho. Sí, bueno, creo que es el sistema operativo totalmente personalizable, ¿no? Mira, puedes dejar tu escritorio como a ti te da la gana, vamos. O sea, desde algo minimalista, limpio, como, no sé, como puede ser Genome, o el Genome Vanilla, que te viene normalmente en muchas distribuciones, o XFCE, que es un sistema muy sencillo,
un escritorio, por dicho, disculpa, muy, muy sencillo. Sí, yo ese lo he usado, sí. El XFCE me gusta. Hasta ponerte, pues es una locura cyberpunk con efectos 3D, paneles flotantes, que eso ya está en muchos escritorios también, iconos animados, puedes hacer barbaridades. De hecho, hay escritorios que parecen sacados de Blade Runner, literalmente. Puedes transformar tu ordenador en algo que ni Apple ni Microsoft te permitiría hacer. De hecho, puedes transformar tu ordenador en apariencia a un Microsoft o un Apple, eso sí. Bueno, yo me voy a hacer entonces un escritorio con el logo de Tecnovives y que flote como un holograma. Toma ya, totalmente. Eso se puede hacer. A ver, que sí, que lo puedes hacer y además no tienes que pagar ningún tipo de licencias, eso sí. Por aquí, yo creo que en esto que acabo de decir, viene otro punto clave también, ¿no? Que es el coste. El coste, ¿no? El coste. Linux es gratuito, parece que no tienes que pagar por usarlo, ni por las aplicaciones básicas, ¿no? Tienes editores de texto, o sea, es que tienes todo lo mismo, editores de texto, hojas de cálculo, herramientas de diseño, producción musical, programación, y esto, pues eso, todo sin pagar nada, ¿no? Bueno, tú sabes que nosotros hemos hablado muchas veces de este tema de Linux, ¿no? Y por eso nos hemos inclinado a hacer este capítulo. Y tú sabes cómo pienso yo sobre... Es que has dicho una cosa que a mí hoy en día me cuesta asimilarla, ¿no? Gratis, ¿no? Sí. Algo gratis. No me gusta esto tampoco. Claro, quizás porque muchas veces lo gratis no suele ser bueno. Decir que algo es gratis no me gusta porque en Linux, por ejemplo, hay cosas muy buenas que efectivamente no requieren del pago de una licencia, pero está también la donación a esas personas que trabajan ahí, ¿no? Porque si bien donde Windows y MacOS te van colocando costes por todos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, el antivirus, el Office, editores de vídeo, almacenamiento en la nube. Sí. Si sumas al final, ellos que también te dicen que porque MacOS no te cobra por el sistema operativo. El sistema operativo de Mac es gratis, pero te cobra todo después, o sea, al final no es tan gratis. No es como, por ejemplo, tú en MacOS, tú puedes descargarte una ISO de MacOS gratis, porque no lleva código ni lleva licencia, pero está sujeta al hardware, ¿no? de Apple. Exacto. Claro. Entonces a mí, yo creo que decir gratis, no sé si me he explicado bien. Yo siempre lo he dicho, gratis no es libre, es libre. Lo que pasa es que tampoco tienes que pagar, como tú bien has dicho también con MacOS, tampoco tienes que pagar por tenerlo puesto o instalado en tu PC, en tu ordenador. Si a eso unes que las aplicaciones pues son, aunque sea mal decirlo, pero es que son gratuitas realmente, ¿no? Lo que pasa es que a mí es que esa palabra tampoco me gusta, Tony, porque la gente, los desarrolladores, los que hacen ese tipo de aplicaciones y los que en sí en general hacen todo el sistema, también necesitan ayudas, necesitan donaciones, también necesitan que haya algunas empresas que también ayudan al software libre, ¿no? De ahí tienen que abastecerse porque realmente no están cobrando nada a nadie, ¿no? Y además te voy a contar una curiosidad. Mira, en 2019 el gobierno de Corea del Sur decidió migrar toda su infraestructura informática pública de Windows a Linux. Le salía, y en esto estamos en lo que estamos comentando ahora, le salía carísimo seguir dependiendo de Microsoft. Ahorro de costes, control total y soberanía, sobre todo tecnológica, en Corea del Sur. A eso es lo que voy, ¿no? Si también lo usan gobiernos, empresas, hospitales y personas normales que quieren un sistema estable y libre, pero al mismo tiempo ahorrar costes, porque para un usuario normal, ¿no? Que tiene Windows, vale, paga una licencia que no sé cuánto cuesta una licencia de Windows, pero 20, 30, 40 euros, ¿no? Vale, no supone. Pero un gobierno que igual tiene 100.000 ordenadores, pagar 100.000 licencias, vale, que en esos casos Microsoft hace lo que se llama OEM, ¿no? Licencias en serie y todo ese rollo, ¿no? Para tal. Pero igual es un gasto que el gobierno se podría ahorrar si tuviera Linux, porque en Linux se puede hacer exactamente, excepto algún software que pueda haber, como pasa con Mac, ¿no? Que tampoco sirve, que tienes que usar sí o sí Windows, pero bueno, que ahí está, ¿no? Sí. Eso está ahí, se puede tomar cuando uno lo quiera. Sí, no, eso está claro. Además, date cuenta que después de todo esto queda un mito muy duro de derribar, adivínalo. Que es muy complicado y yo creo. Claro, así es el mito es ese, ¿no? Que la gente, mucha gente. Que Linux es muy complicado, ¿no? Que es para un programador, y que nadie puede más usarlo, ¿no? Que es la terminal. Ese es el gran prejuicio, ¿no? Y así que, si te parece bien, vamos a hablar de eso, precisamente de eso. Vamos a desmontar mitos y contar cómo puedes empezar con Linux sin romper nada, incluso aunque no tengas ni idea de informática. Pues ya me tienes medio convencido.
Venga, va. Tú sabes que yo ya estoy convencido, ¿no? Ya, a ver, yo he usado Linux, ¿no? Pero te voy a decir lo que piensa mi hermana, por ejemplo, o mi vecino, o probablemente medio planeta. A ver, dime. Linux es complicado. Es para gente que sabe programar, te tienes que pelear con comandos raros y si te rompe algo, adiós. Y con la terminal y todo eso, sí, no, ese es el pack completo, ¿no? de los mitos de Linux, ¿no? Y además supongo que será comprensible también, ¿no? Porque durante muchos años Linux tenía fama de ser un sistema, pues eso, totalmente tosco, sin entorno gráfico pulido y con una curva de aprendizaje, la verdad es que dura, ¿eh? Pero bueno, estamos hablando de los años 2000. Pero aún más te digo, en los 90, en sus inicios, no tenía ni entorno gráfico, ¿eh? Todo era por línea de comandos. Eso yo creo que ahí sí que acojonaba bastante a la gente, ¿no? Pero bueno, hoy la historia ha cambiado muchísimo. Y bueno, y tanto que ha cambiado, ¿no? Pero en serio, alguien que no tenga ni idea, ¿no? ¿Puede usarlo? Sí, totalmente. Claro que puede usarlo. Eso me lo han preguntado mucho. Mira, hay distribuciones que están pensadas, pues eso, precisamente para gente que viene de otro sistema operativo, ante principiante. Pueden ser Linux Mint, Popos, Zorinos, que son distribuciones tan fáciles de usar que, a ver, que si sabes manejar el sistema de las ventanas, Windows, pues lo sabes manejar, ¿no? Además tienen interfaz gráfica muy bonitas, que son muy semejantes también a Windows, su menú de inicios, iconos en el escritorio, lo tienen todo. Son muy, muy sencillas para esa gente. Yo, para los despistados, porque dicen, me lo han preguntado mucho. Explica por qué te lo han preguntado mucho. Porque es que tú tienes un canal sobre Linux. Pues por eso precisamente, Tony. Porque como tengo un canal sobre Linux, mucha gente que viene de nuevas... ¿Y cómo se llama el canal? Pues me pregunta, ¿no? Linuxero Errante. A suscribirse al Linuxero Errante, el canal de Juanjo, y también suscríbete a Tecnovives para tener más contenido de este tipo. Exacto. Y sabréis más sobre el sistema del pingüino. Pero o sea, dime. Tú has dicho, ya que nos metimos en el tema que has dicho, Linux Mint, Popos, Zorin... Sí, hay muchas distribuciones muy sencillas. Hay muchas. Entonces no necesitas una terminal, ni abrir comandos raros, en plan un sudo apt algo tal, no. Yo animo a la gente a que lo pruebe porque cuando la gente entre en Linux verá que puede instalar cosas pues desde una tienda de aplicaciones normal, como puede ser la de Android. Por ejemplo, si quieres instalar Spotify, VLC o Gimp, por ejemplo, abres la tienda, buscas, clic y la descargas y ya lo tienes y ya está, y no hay ningún problema. Como puede ser, pues eso, para no liarnos con tu smartphone, ya está, lo descargas y punto. Vale. Y entonces, ¿y si se rompe algo? No te quedas vendido sin soporte. A ver, yo creo que ahí es donde entra una de las joyas de este sistema, ¿no? Que es la comunidad que tenemos. Si empiezas a mirar un poco, te das cuenta que hay foros, que hay canales de YouTube, como puede ser el mío, y hay grupos de Reddit, de Telegram, con gente que te ayuda sin pedir nada a cambio. De todo hay en la comunidad linuxera, pero si quieres ayuda la vas a encontrar, ¿no? Literalmente puedes buscar tu problema y hay 99% de posibilidades de que alguien pues ya la haya solucionado, ¿no? El problema que tienes entre manos. Eso yo creo que es una cosa que mola, ¿no? Que es muy interesante porque ya se está perdiendo, ¿no? Eso de la comunidad, ¿no? Que antes se usaba mucho, ¿no? Cuando empezó en internet, los foros, consultar algo. De hecho, se han hecho hasta series o películas basadas en gente de foros, ¿no? De inspiración y todo eso. Sí. Yo, mira, una historia, ¿no? Un chaval, ¿no? De Argentina, si no recuerdo mal, ¿no? Que montó un ciber, mira. Un ciber, ¿dónde van los ciber, no? Que aquello era concepto ciber, hoy sería pues una locura, ¿no? Porque hoy todo el mundo tiene internet en todos sitios, pero antes no. Antes nadie tenía internet en su casa, ¿no? Sí, iban a los ciber, claro. A los ciber, ¿no? Y montó su propio ciber, ¿no? En un barrio. Y solo con ordenadores reciclados, ¿no? Y con Linux. Exacto, claro. Porque no tenía presupuesto para licencias ni antivirus y usó pues Ubuntu. Después nos explicarás qué es esto de las distros, Ubuntu y tal. Y con ayuda de la comunidad online, pues montó todo desde cero y hoy enseña informática básica pues a críos del barrio, ¿no? Sí, no, aparte conozco la historia, Tony. El chaval se llama Elías. Aparte usó PCs de hace más de 10 años, ¿eh? Estamos hablando de PCs ya... Que a ver, que igual piensas 10 años es poco, ¿no? Pero es que hoy por hoy en informática, PC de 10 años ya es un PC prácticamente defenestrado, ¿no? De hecho lo rescató del vertedero prácticamente. Y gracias a que el Linux va bien en equipos antiguos, que esa es otra de las bondades de Linux, pues pudo crear eso, ¿no? Algo útil.
espíritu de Linux, democratizar la tecnología. Eso es interesante porque, por ejemplo, personas, ¿no?, que no tienen dinero o no tienen acceso a la informática, pues precisamente porque no pueden comprar un ordenador, con donaciones de ordenadores que ya no se usen o PCs que no se estén usando, pues instalar una y puede acceder a internet, ver vídeos, etcétera, ¿no? Pero eso también rompe otro mito, ¿no, Juan? Porque que necesitas un ordenador potente para usar Linux, eso es mentira, entonces. No, totalmente mentira. De hecho, mira, hay distribuciones ligeras como puede ser Ubuntu o Q4OS que funcionan en ordenadores de 1 GB de RAM. Y aún te digo más, inclusive con menos, como puede ser Antix o Puppy Linux, que utilizan unos gestores de ventanas como Fluxbox, IWM o JWM, que atención, que funcionan con apenas 256 MB de RAM. Ya sabemos todos que en Windows 11 ni arranca sin TPM 2.0 y mínimo 8 GB de RAM. Por eso que Linux puede revivir PCs de hace más de una década, por supuestísimo. Yo tengo entonces una duda. Ahora has nombrado Antis, Puppy Linux. Entonces, ¿qué es una distro? Pero desde tu punto de vista, porque uno puede buscar en internet distro, pero desde tu punto de vista como creador de contenido de Linux, ¿qué es una distro para ti? Con tus palabras. Claro, es que distribución en sí, el corazón de GNU Linux es el kernel en el que están basadas prácticamente todas las distribuciones, ¿no? Pero distribuciones hay muchas, lo que pasa es que hay unas distros madres, es decir, son unas distribuciones que están hechas desde cero y tienen una paquetería propia, como puede ser Arch, o puede ser Void, o puede ser OpenSUSE, o puede ser muchísimas distribuciones, ¿no? Son, pues eso, es el mismo ecosistema GNU Linux diferenciado en diferentes paqueterías y en diferentes, para que lo entienda toda la gente, en diferentes versiones del mismo sistema operativo. O sea, entonces estas distros que tú nombraste antes, ¿no?, como Antis y Puppy Linux y tal, digamos que es el mismo núcleo, el mismo kernel de Linux, ¿no? Y que están optimizadas, pues, por, digamos, sus creadores, para menos recursos y ordenadores, digamos, que tienen menos capacidad que otros, ¿no? Sí, y ahí también puede entrar el escritorio, porque hay muchas distribuciones, pero también tenemos muchos escritorios. Para no liar a la gente, Windows tiene su propio escritorio de Windows, MacOS tiene su propio escritorio de MacOS y GNU Linux tiene muchos escritorios. Hay escritorios algo más pesados, como puede ser Genome o KDE, Plasma, y hay escritorios mucho más livianos, como puede ser, pues eso, escritorios como el XQT, el XDE, etcétera, etcétera. Entonces, con todo este medio lío que montamos, pero bueno, ya digo, el que quiera más información sobre Linux, que se vaya al canal de Juan, Linuxero Errante, y ahí va a tener toda la información que quiera. Pero entonces, ¿yo puedo un ordenador, por ejemplo, un portátil del 2010, volverlo a la vida? Pues sí. Y aparte sin que parezca una cafetera, de verdad. Incluso hay gente que lo instala en pendrive. Yo lo he instalado en pendrive. O sea, puedes coger tu sistema operativo Linux, te lo instalas en una USB, en un pendrive, y te lo puedes llevar por ahí instalártelo y utilizarlo en cualquier ordenador. Es así de sencillo, ¿no? También lo puedes en una Raspberry Pi o directamente en la nube, ¿no? La famosa nube. Ya no es solo el sistema del hacker encapuchado en Matrix, ¿no, Tony? Es que ahora es para todo el mundo, ¿no? Y ahora una duda un poco sensible. ¿Qué pasa con los juegos? Bueno, ese es un buen punto que podemos tocar. El gaming hoy por hoy ha mejorado mucho en Linux, ¿no? Steam tiene su propia versión de Linux, ¿no? Desde hace años, ¿no? Y con Steam Proton también puedes jugar a títulos de Windows sin ningún tipo de problema. Juegos como el del Ring, The Witcher 3 o Cyberpunk 2077, pues ya se pueden jugar sin salir de Linux. Bueno, y aquí voy a abrir un melón de estos que me gustan a mí. Vamos a abrirlo, va. Hay muchos usuarios de Linux que están en contra de que Linux se use para jugar, que para eso ya está Windows. ¿Qué opinas tú de esto entonces? A ver, hay mucha gente que sí que piensa que Linux no es para jugar, ¿no? Pero, a ver, yo creo que no. Incluso Valve, la empresa de Steam, ha creado su propia consola, ¿no? La Steam Deck, que precisamente está basada en una distribución, como estábamos hablando antes, que es Arch Linux, ¿no? Y la verdad es que les está yendo muy muy bien, ¿no? Yo creo que eso está empujando a las desarrolladoras a optimizar esos juegos también para este sistema, ¿no? Poco a poco.
Vamos poco a poco, pero estamos mejorando muchísimo. En una década se ha mejorado una barbaridad. O sea, ¿crees que en un futuro el famoso anti-cheat se quitará de Linux y se podrá jugar tan bien como en Windows sin ningún inconveniente? Yo eso espero. Bueno, pues entonces, para resumir, vamos a resumir esto porque hemos dicho mucha información en pocos párrafos, que no necesitas ser programador. Puedes instalarlo fácil. Tienes comunidad para ayudar. Funciona en ordenadores viejos. Y hasta puedes jugar. O sea, comentar también lo de la capa de compatibilidad con Proton que nos dijo Juanjo, que también se podía jugar. Ya está. Entonces yo creo que es una maravilla, ¿no? Esto. Ya está, pues ya lo has dicho todo. Linux, aparte, hoy por hoy es más accesible que nunca, vamos, nunca ha sido tan accesible Linux, ¿no? Y de hecho la cuota de mercado ha subido mucho también por los juegos, precisamente por lo que estábamos hablando, Tony. Y aunque siga teniendo su lado técnico, para quien lo busca, para el usuario común, que venga de otro sistema operativo, es un sistema operativo robusto, versátil, estable. Es que yo creo que lo tiene todo. Nota que soy un... Sí, yo creo que nos estamos acercando ya a la pregunta clave, ¿no? Y si quiero empezar, ¿dónde lo descargo? ¿Qué elijo? ¿Qué tengo que saber antes de lanzarme? Esa es eso, la parte divertida. Así que, si os pica la curiosidad y queréis probarlo sin miedo, una pequeña guía para empezar con Linux, sin romper nada, de verdad, os lo prometo. Desde probarlo sin instalar hasta elegir tu distro ideal. A ver, pues vamos a ver, Tony. Después de todo lo que hemos contado, muchos estarán pensando: bien, venga, me habéis convencido, vamos a probar Linux. Pero, ¿por dónde empiezo? ¿Y si me cargo el ordenador? Esa es la gran duda, ¿no? Porque claro, cuando no lo conoces, o sea, bueno, en general, cuando no conoces algo, pues algo te da respeto, ¿no? Pero bueno, hay una forma de probarlo sin miedo, ¿no, Juan? Sin borrar nada y sin poner en riesgo tu equipo, o sea, tu equipo actual, ¿no? Y eso se llama el Live USB, ¿no? Exacto. Aparte que te lo puedes instalar en una USB, puedes probarlo, no hace falta instalarlo, ¿no? En un Live USB, ¿qué es eso? Básicamente una memoria USB con Linux que puedes arrancar en tu ordenador sin instalar nada. A ver, lo pruebas, ¿te gusta? ¿No te gusta? Como si fuera un sistema operativo de prueba normal. Y si te gusta, pues nada. Claro, bueno, y si ya te gusta, entonces puedes instalarlo. Claro. Pero solo si tú quieres, porque ya digo, usando el USB Live, pues no es necesario. Vamos, es como ir al concesionario y probar el coche antes de comprarlo. Exacto, justo. Aparte, cuando sacas el Live, directamente, si has hecho algo, pierdes los datos, pero tú ya has probado tu sistema, ¿no? Es un buen símil ese del coche. Lo mejor es que la mayoría de distribuciones, como pueden ser las que hemos comentado, ¿no? Como Ubuntu, Linux Mint, Zorin, etcétera, ¿no? Bueno, esas y la mayoría, si no por decir prácticamente todas, ofrecen imágenes ISO para crear fácilmente ese Live USB. Solo necesitas, ya te digo, una herramienta como, si estás en Windows, Rufus, por ponerte un ejemplo, y si estás en Linux o inclusive en Windows también, porque Balena Etcher, que es otra aplicación muy buena para poder quemar ahí la ISO, un USB mínimo de 4 GB y listo, y empiezas a probar tu sistema operativo. Sí, en Mac también se puede usar Balena Etcher perfectamente, ¿no? Que eso sí tiene que ser más de 4 GB, ¿no? Sí, sí, un mínimo de 4 GB. Para tener espacio, digamos. Sí. Pues mira, pues yo te voy a contar mi primer choque con Linux. Cuando yo conocí a Linux. De estas historias que te cuento esta te va a gustar. Pues mi primer contacto con Linux fue por allá por el 1999. Como dirían en mi tierra, ya choveo, ¿eh? Ya ha corrido tiempo, ¿eh? Sí. Y estaba en casa y bueno, teníamos un ordenador y mi madre en aquella época era muy adicta a comprar revistas de informática. Ella estaba en una asociación en la que daban cursos de informática ya a gente adulta y compraba las revistas. Si no recuerdo, era Computer Hoy, no estoy seguro. Bueno, la cosa que venía, le regalaron un CD de OpenSUSE. Creo que era Computer Hoy, sí que me suena eso. OpenSUSE. Recuerdo perfectamente que era OpenSUSE porque traía un gecko, era que es como un camaleón, no sé, un lagarto. Sí. Bueno, un lagarto en el disco, verde. Wow. Llamaba la atención. Mítico, totalmente mítico. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste con eso? Pues imagínate, yo era chaval, lo instalé, me acuerdo que
instalé primero un Sirio porque no sabía cómo hacer lo que era el dual boot. Al final borré todo el disco que tenía y lo instalé eso y dejé solo eso. Y una de las cosas que más me costó, yo en aquel tiempo tenía un módem de ADSL que se llevaba aquella, que era una cosita cuadrada azul, ponía ADSL, que eran 256 megas, era lo que había, que llegaba de aquella época. Me acuerdo que sí estaba con un CD. ¿Y qué pasó? Que el CD no servía en Linux, no eran drivers para eso. O sea que claro, podía usar perfectamente el sistema. Me acuerdo que tenía KDE de aquellos tiempos, bueno, menús raros. Vamos, era como estar, no sé, en un futuro, ¿no? Porque ya te digo, Internet no funcionaba, pero el sistema funcionaba correctamente. Había detectado la impresora, había detectado el teclado, había detectado el monitor, todo funcionaba. Ese fue mi primer acercamiento. Me hubiera gustado tener una madre como la tuya, oye, de verdad, para comprar ese tipo de revistas. Si no me las compraba ella, a mí no me las compraba nadie. Aparte, muchas entramos así también, por curiosidad y eso, con ayuda de esas revistas, ¿no? Que traían sus CDs, DVDs con distros y todo eso, ¿no? La verdad es que sí, buenos recuerdos. Sí, aparte, vamos a ver, eso es como meterte en una aventura. Yo que sé, tienes 15, 16 años, ¿no? Tienes un ordenador. En aquel tiempo Internet no es lo que era hoy, ¿no? Estaba recién Internet apareciendo en los hogares, o sea, y eso de más era el explorar, ¿no? El cacharrear, que se dice, el romper las cosas, el aprender, ¿no? Ya, y eso es lo que yo creo que es lo que transmite Linux ahora, el poder de decidir cómo quieres que funcione tu ordenador, ¿no? Y que no tienes que hacerlo solo, además. Yo recuerdo, a ver, que yo no soy un Linuxero de muchos años, estoy hablando del año 2016 o por ahí, no sé si estaría la versión de Ubuntu 14.04, o sea que tampoco estoy yéndome... Conocía esas revistas, me gustaban esas revistas, pero nunca llegué a meterme de fondo, ¿no? Eres más conservador en destrozar un ordenador. Exacto, ¿no? Luego me he destrozado muchísimas distribuciones, ¿no? Pero yo entré por eso, porque lo he comentado alguna vez en el canal, entré porque estaba ya hasta el gorro de Windows, estaba hasta el gorro de, pues aunque sea muy fácil de decir, pero de esos pantallazos, de esos reinicios, de esa lentitud, de esa pesadez, y quise mirar otra cosa, inclusive estuve también mirando MacOS y tal, pero... Me metí en GNU Linux y aparte me metí en Ubuntu, por supuestísimo, como la mayoría de muchos de nosotros, y a partir de ahí ya pues nada, empezó a engancharme, empecé con mirando la filosofía, yo me engancho más y bueno, y destrocé un montón de ordenadores, no, pero de distribuciones una barbaridad. Quizás todo el mundo dice Ubuntu. Sí, yo conocí Linux por Ubuntu. Será por la distribución que ha tenido, porque yo recuerdo que hace bastantes años Ubuntu repartía CDs. Sí. Yo lo recuerdo de DVDs, no sé si eran CDs o DVDs, pero sé que repartía. Y quieras o no, eso también llega a más gente, ¿no? También tiene una empresa detrás, ¿no? Que eso también, quieras o no, te impulsa a una distribución que quizás la hacen, en vez de 1000 personas, la hacen 500, pues tendrá menos distribución. Siempre hablamos ahí, ¿no? Del apoyo. Claro, ahí viene, en cada distribución viene el apoyo y la gente que esté detrás trabajando en ella, claro. Porque cuántas distribuciones, Tony, aparecen y desaparecen al poco tiempo. Sí, es una pena, ¿no? Porque también. Hay un solo desarrollador que no cobra nada, que no tiene tiempo para más y que de eso no se puede vivir. Entonces... Pero bueno, quizás eso también sea otro encanto de Linux, ¿no? La facilidad de que aparecen distros, desaparecen, vuelven a aparecer, se reinventan. Eso es una forma también de avanzar. Y yo te decía, y si ahora quieren dar el paso hoy, que nos están escuchando y terminan de escuchar el podcast, ¿no? Ya se suscribieron, le dieron me gusta, terminan el podcast y dicen, ya me lo voy a instalar porque me convenció Juanjo y Tony, me convencieron. ¿Qué recomendarías para empezar, Juan? Es que todo depende. Es todo depende, ¿no? Como la canción, depende. De la clase de persona que seas, de las ganas que tengas de aprender, del hardware que tengas, de dónde vengas. Vamos a poner un ejemplo. Venga, si vienes de Windows, por ejemplo, y no te quieres complicar, las que hemos dicho antes. Linux Mint, Cinnamon, Zorin, POS, distribuciones sencillas que quizá puedan tener algún parecido con Windows, no te ves tan perdido.
muy visuales, intuitivas y aparte que son muy compatibles con la mayoría de los drivers, ¿no? Si tienes un equipo viejo, pues métete otro tipo de distribuciones, ¿no? Como puede ser Ubuntu, MX Linux o las que hemos comentado antes, que la verdad es que más que escritorios tienen unos gestores de ventana, que son como escritorios, y que puedes hacer completamente todo con ellos y te ocupan muy poca memoria. ¿Que vienes del mundo de Apple? Pues directamente Elementary OS, que es muy similar, muy similar la apariencia de Apple, de MacOS. Y si eres curioso, pues nada, algo un poquito más, podría decir complicado. La gente que viene de primeras nunca lo recomendaría, pero si quieres aprender más en profundidad, pues eso, Arch Linux, Boy Linux, este tipo de distribuciones un poquito más que te pueden enseñar un poco más, ¿no? Me he dado cuenta que has nombrado distribuciones para todo. O sea, si no te quieres complicar, vienes de Windows tal, si un equipo viejo. O sea que el espectro, el abanico... Date cuenta, Tony, que hay cerca de 500. Es enorme. Es que es enorme. Y otra cosa que me ha llamado la atención de lo que has dicho ahora es, has hablado mucho de la estética. Quizás yo creo que lo que más miedo da de cambiarte de un sistema operativo no es tanto el sistema operativo en sí, el núcleo, tal, lo que mueve. Yo creo que es la estética. Es a lo que estás acostumbrado a ver. Pues entonces, por eso te estaba comentando que si por ejemplo vienes de Windows, tienes Zorinos, no creo que tengas tanta diferencia, no te encontrarías tan perdido, ¿no? Porque en sí todas tienen lo mismo. Todas tienen su panel bajo, todas tienen su menú de aplicaciones. Yo pongo un símil que me encanta, lo digo, no me da igual, lo uso Mac. Y cuando uso Linux, ¿no? A mí me pasa como me pasaba con los coches. Yo siempre he usado coches alemanes, ¿no? Tú sabes que los coches alemanes, las luces se encienden con una rueda abajo, ¿sabes? No van en el volante. Cuando usaba otro coche, siempre se me iba la mano a encender como la rueda abajo, ¿no? De los coches alemanes, el Volkswagen, el tal. Yo creo que con los sistemas operativos pasa lo mismo. O sea, tú estás tan acostumbrado, yo por ejemplo estoy acostumbrado a MacOS que tienen para minimizar al lado a la izquierda, y Windows y otros lo tienen a la derecha, ¿no? Entonces, yo creo que esto es básicamente la estética, no tanto lo de abajo, porque lo de abajo no lo ves. Y ya para acercarnos más, aquí hay una pregunta clave. ¿Hace falta saber inglés? Que va, no, ni mucho menos. Aparte de que la mayoría de las distribuciones están completamente en español. Todas tienen el idioma español o cualquier idioma, si es que tiene una barbaridad de idiomas. La instalación es que es gráfica, además. Date cuenta una cosa, el idioma es español, está en español. Las instalaciones normalmente tienen un instalador, por regla general Calamares, que es un instalador muy sencillo. Y hay comunidades españolas activas, canales, voy a decir unos cuantos canales, aparte del mío, ¿no? De Linuxero Errante, así me hago un poco de propaganda también, Tony. Está bien, hombre. Pues te puedo nombrar pues Salmorejo Geek, con el amigo Yoyo Fernández, Boy Linux Lab con el amigo Sergio, DriveMeca también con Manuel, Entropía Binaria del amigo Hugo. Hay muchísimos canales en español que te pueden enseñar mucho y te lo explican, la verdad es que muy detallado. Sí, yo conozco algunos de ellos, sí. Que sabes que a mí me gusta Linux también. Ahora te voy a poner en otra pregunta más de esas que gustan a mí. ¿Y si algo no funciona? ¿Qué? ¿Formateo otra vez? Aquí no pasa con Windows que tienes que comprarte otro ordenador, ¿eh? Con el mismo ordenador va bien, ¿eh? Que va. A ver, puedes hacer copias, lo normal y lo que yo siempre recomiendo es hacer copias de seguridad antes, ¿no? Y pues bueno, hay hasta sistemas de archivos que hacen sus propias snapshots, ¿no? Copias de seguridad del mismo sistema, pero hay muchos programas Timesheet que puedes hacer las copias de seguridad del sistema y usar, mejor dicho, Linux en máquinas virtuales también. Lo puedes probar en una máquina virtual. Puedes tenerlo, y aparte lo más importante es que puedes tener Linux y Windows a la vez, que es lo que tú has comentado al principio del famoso Dual Boot, ¿no? Claro. Sí, eso que vamos, para un principiante puede ser algo complicado, pero que vamos, que hoy te metes con una IA, que tanto nos gusta en este canal, sí. Le preguntas y yo creo que te hace hasta un vídeo. Pero vamos, que a lo que yo iba, que no te tienes que tirar a la piscina, va, sin flotador, ¿no? Que puedes ir entrando poco a poco, que eso es una de las cosas que yo creo que a mí me ayudó bastante cuando me metí, porque hay mucha comunidad en español, diría que casi a la par del inglés, ya te digo.
no hay gran diferencia. Y eso yo creo que es una ventaja para gente pues que tiene un ordenador viejo, como por ejemplo fue mi caso, que yo tenía un Mac del 2012 y ya no se podía actualizar y le metí Linux Mint o Debian ha tenido. Entonces yo creo que eso es lo que más público puede atraer, ¿sabes? El poder resucitar, o que te compres un ordenador nuevo y que por X razones no quieres pagar una licencia y te metes el Windows, ¿no? Sí, no, Linux te puede ir en cualquier tipo de ordenador. Lo bueno que tiene es que puede ir en ordenadores muy antiguos con un hardware muy mínimo, pero es que también puede ir en ordenadores muy potentes también, ¿no? Aparte, si te animas a instalarlo, si la gente se anima a instalarlo, yo siempre recomiendo que lo hagan con tiempo, que lo hagan con calma y o bien con dual boot o mejor aún en un equipo que no se use para trabajar. Yo siempre he dicho lo de dual boot, mucha gente se me ha tirado muchas veces encima porque hay gente que se ha tirado a la piscina con Linux. Yo siempre he recomendado que se haga o bien un dual boot o eso, en otro ordenador antiguo y que lo vayas probando, que rompas cosas, que rompas el sistema, que lo vuelvas a instalar. Y así es como aprendí yo y así es como creo que hemos aprendido muchísimo, ¿no? Yo quiero hacer una aclaración a lo que tú dijiste, está bien, hazlo con tiempo, con calma y en un equipo que no uses para trabajar. Eso de que no lo uses para trabajar no es porque vayas a romper el equipo a instalarlo, ojo. No, es para que vayas trasteando y probando el sistema. Exactamente, explicar bien eso, porque la gente va a decir, ¿y por qué no lo puedo instalar en mi equipo que uso normalmente? No, sí, por eso digo, yo digo, o bien dual boot o en un equipo que tengas por ahí, que te sobre, que no utilices para nada y dices, lo voy a meter y voy a cacharrear con él. Claro, porque el problema puede venir en que no te acostumbras, no te gusta o necesitas una suite que no está en Linux, porque eso pasa, hay suites que no están en Linux. Exacto. Pero bueno, a ver, yo lo hice sin saber nada hace 25 años y aquí estoy, lo he dejado, he vuelto, tal, pero si yo pude en aquel tiempo que no había casi internet, que no había casi foros, que no había inteligencia artificial, que no había casi información, vamos, yo creo que hazle caso a tu madre si te trae una revista con Linux. Pues nada, pues eso. Y si aparte, si no tienes revista, pues tienes a Tecnovives o el canal mío. Por Linux Errante. Exacto, claro, sobre todo pues eso, mi canal y vamos a repasar los usos más sorprendentes de Linux. Porque Tony, en mi canal, no sé, tenemos... A ver, yo utilizo Linux y hablo de Linux, pero tampoco hablo solo del sistema operativo en sí, ¿no? Hablo de la filosofía, hablo de las libertades, hablo de muchas cosas, ¿no? que se me van ocurriendo, ¿no? Porque yo creo que cuando utilizas Linux y te gusta y empiezas a indagar, sobre todo si empiezas a indagar, yo creo que lo importante es que tengas curiosidad y que indagues, ¿no? En el sistema. Y si indagas en el sistema, yo creo que acaba enamorándote. Así que vamos a hablar ahora de otros usos más sorprendentes en Linux, ¿no? Desde superordenadores hasta coches, pasando por móviles, routers y ya te digo lo que hemos comentado. Madre mía, la Estación Espacial Internacional. Vamos a hablar de eso, venga. Sí, pues es que Linux está en todas partes, aunque no lo veas. Y si queréis saber qué distro o qué distribución usa Juan, ir a su canal, que allí tendréis muchos vídeos de qué distribución usa. Muchos. ¿O no? Entonces dices, la Estación Internacional. Sí. O sea, la Estación Espacial Internacional. Con Debian, sí señor. Y como hemos hablado de cómo funciona, ¿no? y de cómo empezar, y qué ventajas tiene, ¿no? Pero ahora toca revelar lo que muchos nos esperan. Tony, a ver, Linux domina el mundo tecnológico literalmente, y no es poco, ¿eh? Sí. Y no estamos exagerando, ¿eh? Porque lo curioso es que muchos creen que Linux es un sistema alternativo, ¿no? O marginal, como decía al principio, ¿no? Que nadie lo usa. Y la realidad es que sin Linux, Internet no existiría tal y como la conocemos hoy. Sí, aparte, mira, vamos a dar unos datos que hablan por sí solos. Mira, según el último informe de WTech, Web Technology Surveys, no sé si lo he dicho bien, más del 96% de los servidores que alojan páginas web en todo el mundo funcionan con alguna distribución de Linux. Es decir, que cada vez que visitas una página web, ya sea Netflix, creo que lo has comentado tú al principio, Wikipedia o inclusive probablemente tu propio banco, estás usando Linux indirectamente. Y eso no es todo, porque sabían que 500 superordenadores más potentes del planeta, como decía Juanjo al principio, 10 de 10, usan Linux. O sea,
estamos hablando de máquinas diseñadas para simular clima global, predecir terremotos, analizar ADN, todo con Linux. Sí, vamos, en el núcleo, digamos. Exacto, y uno de esos superordenadores, que ahora sí que me ha salido, es el famoso Fugaku, que en Japón, que lideró el ranking hasta hace bien poco. Aparte, corre sobre una distro Linux optimizada, eso sí, específicamente para tareas científicas. Y ojo a eso, incluso la NASA y la ESA usan Linux en sus estaciones y rovers. De hecho, ¿te acuerdas que en el bloque 2, ¿no? Sí. Cuando hablábamos mencionábamos la Estación Espacial Internacional y tú ahora dijiste muy bien ciertamente que en el 2013 pues migraron todos sus ordenadores de Windows a Debian, pero porque necesitaban algo más fiable y menos problemático en órbita. O sea, vamos, literalmente dijeron que queremos un sistema estable y que no nos obligue a reiniciar por todo, ¿no? Normal, imagínate estar flotando en gravedad cero y que te salte actualizando 3 de 97. Hay que tener cuajo, ¿eh? Hay que tener cuajo, no. Eso no se puede hacer en el espacio. Bueno, y en tierra firme, Linux también está en el corazón de Tesla, ¿no? Pues sí, los coches eléctricos más famosos del mundo usan una distro personalizada de Linux para todo, desde la interfaz de usuario hasta los sistemas de navegación. Sí, y lo que hemos dicho antes, y también en los móviles, ¿no? Pero, a ver, vale la pena repetirlo. Mira, Android está basado en el kernel de Linux y más del 70% de los smartphones del planeta usan Linux sin saberlo, que la gente lo sepa. Y si tienes una Smart TV, un router, un GPS, un Kindle o incluso un frigorífico de estos Coradín en pantalla que hablábamos en el primer podcast, ¿te acuerdas de eso? Lo más probable es que por dentro tenga una versión adaptada de Linux. Bueno, y además de Tony, que no podemos dejar fuera la bolsa de Nueva York, que usa Red Hat Enterprise Linux para sus operaciones bursátiles. ¿Y sabes por qué? Lo que hemos comentado ya, por su estabilidad y por su seguridad. Y es que cuando cada milisegundo cuenta, ahí estamos hablando de que Linux es el rey. Y a mí me hace gracia que mientras todos hablan de Apple, Microsoft o Google, Linux está moviendo los hilos desde las sombras. Lo curioso es que es libre, que lo que hablábamos antes, libre no es igual a gratis, ¿no? Es colaborativo y yo creo que está construido por una comunidad de voluntarios, ¿no? Que es básicamente gente que no cobra por hacer eso, empresas, ¿no? Gobiernos y yo creo que lo más importante, entusiastas. Está entusiasmada y aparte, si te das cuenta, es como si toda la infraestructura del mundo estuviera sostenida, ¿no? por un castillo, ¿no? Hecho con piezas de Lego, pero armadas por millones de manos repartidas por todo el planeta, ¿no? Sí, ahora yo creo que después de que hemos dicho todo esto, todo el mundo se va a ir a mirar el router o al móvil, ¿no? A ver si es verdad que bueno, Android está basado en Linux, ¿no? A ver, que no van a notar nada, ¿eh? Vas a mirar tu móvil y lo vas a oír igual que antes de haber oído el podcast, ¿eh? Eso está clarísimo, ¿no? Aparte, lo mejor es que no necesitas ser ingeniero para formar parte de ese mundo, ¿no? Puedes usar Linux, aprender, contribuir, que es muy importante esa palabra, que la gente contribuya, ¿no? O simplemente beneficiarte de algo que está diseñado para servir, no para controlarte, ¿no? Con esta idea, ¿no? Pues cerramos ya el recorrido, ¿no? Pero no, ojo, no cerramos un episodio, porque ahora viene un bloque que tú nombraste al principio, dijiste algo de filosofía, ¿no? Que pasó por ahí como de soslayo, ¿no? Sí. Y antes de despedirnos, no podríamos dejar de hablar de la verdadera fuerza, ¿no? De GNU, que es su gente. Claro, ¿no? Claro, Tony, aparte, porque más allá del código, ¿no? De todo esto que la gente se lía, código, terminales o inclusive los mismos entornos de escritorio que hemos comentado, es que lo que sostiene este ecosistema global es una comunidad, es gente corriente, ¿no? Como podemos ser tú y yo, ¿no? Que colabora, que comparte, que documenta y bueno, que cree que es algo muy poderoso, ¿no? Lo del conocimiento debe ser libre, ¿no? Desde los foros más clásicos como linuxquestion.org o hasta Reddit, ¿no? Mastodon o incluso grupos de Telegram, ¿no? La comunidad de Linux es brutalmente activa, o sea, yo creo que eso no lo cuestiona nadie, ¿no? De hecho, hace poco pues yo me encontré con una historia de también otro chaval, ¿no? Un chaval de Marruecos de 17 años que escribió en Reddit que había montado su primer servidor casero, ¿no? Con Debian. A partir de piezas recicladas de un ciber. Volvemos a lo mismo, ¿no? La historia de aquel chaval que también montó. Y ahora da clases básicas también de informática. Sí. Entonces, yo creo que esto es importante, ¿no? La comunidad. Sí, aparte yo leí ese hilo
Sí, la verdad es que fue brutal. Lo mejor es que recibió ayuda, pero de usuarios de Alemania, de Argentina, de Japón. Y aparte es que lo bueno, que ninguno se conoce, ¿no? Pero todos llegaron a aportar algo, ¿no? Y ese es el verdadero espíritu de software libre, ¿no? Y ojo, que esto va más allá de lo técnico, ¿eh? Que hay gente que ha cambiado su filosofía de vida gracias a este movimiento. Bueno, de hecho, las distros hay gente que trabaja desde países diferentes, exacto, ¿no? Hay gente que está traduciendo, hay gente que está, pues no sé, programando. Se puede colaborar de picando formas, código, etc. Pero hay incluso iniciativas, ¿no?, de educación libre, y atentos a esto de educación, porque vamos a tener un podcast con invitados en el que vamos a hablar sobre la educación, y muy importante, y la tecnología, basadas en Linux y en software libre, como escuelas de Linux en Latinoamérica, Edubuntu en Europa, por ejemplo, y hay colectivos que promueven su uso en centros sociales, ¿no? Bibliotecas y pueblos rurales. Vamos, para que nadie quede fuera de la tecnología por no poder pagar una licencia. Volvemos a lo mismo. Y aparte lo que ahora mismo que estabas comentando eso, la comunidad de Maús, de ahí viene Mabuntu, ¿no? La distribución de Mabuntu, que es espectacular. Yo he hecho algún vídeo de esa distribución y de lo que es la comunidad de Maús, y es que reciclan ordenadores para chiquillos que no tienen ordenadores, no tienen internet, sobre todo en países africanos, en Mali, en Guinea Ecuatorial, en todo este tipo de sitios, y si te das cuenta, los meten dentro de bidones, los ordenadores. O sea, crean un ordenador con Linux, precisamente, en bidones, en maletas, Claro, y eso me ha venido a la cabeza lo que acabas tú de decir sobre el promover. Es que es muy importante eso, ¿no? De gente que no puede pagar una licencia. Y la última frase, pagar una licencia. Exacto. Creo que eso es el concepto clave, ¿no? Y luego está, pues eso, el concepto de hackear, ¿no? No como algo delictivo. Es que nosotros opinamos hacker, pues algo delictivo, no. Sino como un acto de empoderamiento, ¿no? Hackear no es romper, es entender cómo funciona algo y mejorarlo. Y en ese sentido, GNU Linux es una invitación constante a aprender, ¿no? A experimentar y sobre todo a compartir también, claro. A mí una de las cosas que más me llamó la atención cuando yo me metí un poco más en el mundo de Linux es el uso de la tecnología inversa. Cómo desde una aplicación privativa, ¿no?, pueden echarla para atrás y hacerla una parecida, ¿no? Sí, hacerla libre. Que hace las mismas funciones, ¿no? Claro. De hecho, por ejemplo, si alguien dice ahora, por ejemplo, quiere usar Linux, ¿no?, que no solo sea una elección técnica, ¿no?, que si no sea una postura ética, yo no estoy tan de acuerdo como política, no creo que aquí la política tenga nada que ver, frente a cómo entendemos la tecnología. Yo creo que es más una postura ética y técnica. Sí, yo también opino lo mismo, Tony. Aparte es que un mundo donde todo parece cerrado, ¿no? Vigilado, monetizado, como es el mundo que estamos viviendo ahora, no sé, poder usar algo libre, comunitario y transparente, yo creo que es casi un acto de rebeldía, ¿no? Hombre, claro, no vamos a empezar aquí a sacar los palos ahora, pero de esas que cambian las cosas, ¿no? O sea, y a lo mejor es que no hace falta ser programador para participar, que es lo que yo te decía antes, porque puedes ayudar traduciendo, escribiendo documentación, probando programas, recomendando distros o simplemente usándolo y contándolo. Pasar el feedback, ¿no? Es decir, oye, pues mira, he probado esto y ha fallado esto, ¿no? Sí, y aparte, y si estás escuchando esto y piensas que esto te llama, pero no sabes por dónde empezar, tranqui. A ver, que todos empezamos igual, ¿no? Y lo bonito es que hay mucha gente, o somos muchos detrás, al otro lado, dispuestos a, pues eso, ayudar a la gente a que cambie, directamente a que cambie, vamos. Y como siempre decimos, la tecnología es poderosa, pero la comunidad lo es aún más. Llegamos al final, ¿no? Hemos terminado. Pero bueno, hoy nos hemos salido un poco de la tangente, ¿no? Sí, de la habitual. Podríamos, ¿no?, haber estado horas aquí hablando, pero yo sentía que hacía falta, ¿no? Que GNU Linux y el software libre merecían un lugar aquí en Tecnovive. Sí. Primero por tu parte, ¿no?, que tienes un canal. Y porque creo que hoy es el momento yo creo que es el momento de Linux. La gente lo está empezando a descubrir. Yo me he dado cuenta que hay muchísimos canales nuevos en YouTube, y hoy YouTube como una referencia, ¿no? En foros se está hablando incluso ya en universidades importantes. Está saliendo adelante. Aparte hemos viajado, date cuenta, desde los orígenes, con Richard Stallman y Linus Torvalds hasta los móviles Android que tenemos todos, los servidores de Google, las teles inteligentes donde Linux se esconde sin que lo sepas, como en todos los sitios. Hemos desmontado mitos, compartido anécdotas y hasta hemos recordado
eso, las viejas revistas de informática que traían OpenSUSE en CD-ROM. ¿Te acuerdas de eso? Gracias a mi madre que me compró aquella revista. Bueno, y descubrí un sistema que me pedía aprender, pero que no me limitaba, ¿no? Ahí entendí lo que significaba ser dueño, ¿no?, de la tecnología, porque tú movías todo. Sí, y eso hoy más que nunca, recuperar esa idea yo creo que es muy importante. Yo creo que es muy importante, es urgente más que importante, ¿no? Porque vivimos hoy en día rodeados de esos dispositivos que cada vez nos escuchan más, nos dicen menos y nos encierran en jardines, pues eso, ¿no?, cada vez más privativos, ¿no?, más privados y menos nuestros también. Por eso queríamos hacer este homenaje, ¿no?, a Linux, sobre todo a su comunidad y a una filosofía que sigue muy viva. Y si después de escucharnos te ha picado esa curiosidad, ¿no?, instala una distro, curiosea, rómpelo todo, pero con una copia segura, obviamente. Exacto. No llegues y metas el pendrive y te borres todo, porque después nos van a echar la culpa a nosotros. No, es que en Tecnovive nos dijeron que borrar. No os tiréis a la piscina y sin sobre agua. sobre todo pregunta a la comunidad. Exacto. O el canal de Linuxero Errante, tiene sus vídeos, que no estás solo, vamos, que lo puedes probar. Y en el próximo episodio vamos a continuar con esta línea de reflexión, pero cambiando de superficie. ¿Qué pasa cuando tu camiseta es más lista que tú? ¿Y si tus gafas saben a dónde miras antes de que lo sepas tú mismo, Tony? Y pues sí, nos metemos de lleno en un mundo de la ropa inteligente, los complementos con IA integrada. En un universo que a Juanjo le gustan mucho, los wearables y esas cosas, ¿no? Sí, señor. Sí. Tejidos que recopilan datos, relojes que saben si estás estresado y las zapatillas que te indican cómo correr mejor. Exacto. Una locura, vamos. Sí, pero vale, pero también hablaremos no solamente de eso, sino hablaremos de las implicaciones éticas, ¿no?, que llevan todo eso, como puede ser la privacidad, la seguridad, la dependencia tecnológica y cómo convivir con prendas que no solo visten, sino que piensan por ti. Pues ya saben, en el próximo capítulo de Tecnovives hablaremos sobre ropa inteligente. Y sin más dilación, gracias por acompañarnos una vez más en Tecnovives, el espacio donde simplificamos lo complejo de la tecnología. Y lo hacemos contigo. Y no olvides seguirnos en Spotify, iVoox, YouTube, X e Instagram, donde puedes comentar, proponer temas y lo que hemos hablado y ser parte activa de esta comunidad. Y claro, y ponerle, si te gusta, ponle me gusta, suscríbete sobre todo, que eso ayuda al canal, y comparte. Porque la tecnología no es solo para expertos, hoy se ha demostrado, es para todos. Y juntos podemos entenderla mejor. Hasta el próximo episodio, Tecnovivers. Y recuerda, el futuro se piensa, pero también se hackea. Chao, nos vemos. Chao.